Y bien, el gobierno ha presentado la Agenda de Competitividad 2014-2018, que es un instrumento que se supone va a ser importante para el país. Estamos con Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, responsable precisamente de este tema. Angélica, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la agenda anterior era 2012-2014, ¿no es cierto? 2012-2013. A 2012-2013. Sí, era una agenda de 2 años. De 2 años. Y era, recuerdo, 60 metas. Finalmente, ¿qué porcentaje de esas metas se cumplió? Se llegaron a cumplir 89% de las metas de esa agenda. Creo que fue una agenda que de alguna manera dio un impulso a un proceso nuevo, de una manera nueva de hacer rendiciones de cuenta, de ponerse metas, de que los sectores, tanto el sector público como el sector privado, se apropiaran de esas metas. Se han creado instrumentos, se han mejorado procesos, se han hecho algunas reformas como el Sistema Nacional de Calidad, la Ley de Garantías Mobiliarias. Yo creo que todo esto, si bien no pensábamos nunca que iba a transformar radicalmente la competitividad del país, en 2 años es imposible, pero sí creo que sientan las bases de lo que ahora tenemos que construir hacia adelante, ya pensando en más un mediano plazo y un largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy bueno como un instrumento de base, orientador, que ha ayudado de alguna manera a alinear durante 2 años esto que hemos cumplido en 89%, ¿no? Pero ya hemos visto que en estos 2, 3, 4 últimos años el Estado peruano se ha llenado de trabas y de sobreregulaciones que han terminado ahogando la inversión privada, y por eso estamos creciendo ahora muy poco. O sea que, digamos, por ese lado no han podido resolver nada. En realidad, bueno, ha sido un proceso, digamos, en donde sí el Estado hemos ido, como sabes, sacando de alguna manera diversas medidas que ayuden a destrabar en distintos sectores. De hecho, han habido resultados. Parte de las cosas que quizás ahora estamos presentando como sustentación al Doing Business, ojalá que se pueda reconocer, tienen que ver con algunas reformas, por ejemplo, en municipalidades. En todos los temas de edificaciones ha habido una reducción bastante considerable en el tema del valor de la edificación de la obra. Antes se cobraba en función las licencias en función del valor de la obra, y hoy eso se ha reducido muchísimo a nivel de Lima, por ejemplo, ¿no? En el caso de las licencias de funcionamiento también teníamos alrededor de 500 municipalidades que daban las licencias en más de 15 días, más del plazo legal, y hoy casi todas las municipalidades, por lo menos de Lima, ya lo hacen en 7 días, ¿no? Entonces, han habido muchos procesos que se han mejorado, desde los temas de planillas electrónicas, reducción en tiempo en patentes, ¿no?, que es tan importante para los temas de innovación, también se han reducido. Toda la implementación de la ventanilla única de comercio exterior ha hecho que se reduzcan tiempos casi en el 15%, se ahorre 25 millones de dólares para los usuarios de comercio exterior. De manera que creo que, si bien es cierto, han habido estas reformas que se van dando, y claro, eso ocurre en 2 años, digamos, también es cierto que hay, y que tiene que seguir habiendo, un esfuerzo por mejorar la parte de la calidad regulatoria, ¿no? De alguna manera hay que mirar la racionalidad con la que estamos creando las normas, y eso es lo que estamos recogiendo en la nueva agenda hoy, ¿no? En la parte de facilitación de negocios, que es una de las 8 líneas de esta nueva agenda que nos planteamos para el 2018, tiene que ver con cómo damos al Estado mayor transparencia, mayor predictibilidad a las regulaciones que proponemos, y por otro lado, cómo garantizamos una mejor eficiencia en la gestión de todos esos procesos. Bueno, eso primero que acabas de plantear, ¿cómo se garantizaría? Es decir, ¿cómo hacer que el Estado, cómo incluir dentro del Estado un mecanismo de reducción de trabas en lugar de creación de trabas? Porque la tendencia natural de la burocracia es a generar reglamentos, trabas, permisos, etcétera, ¿no es cierto? Porque además así se defienden los funcionarios ante ellos, ¿no? Mientras más trabas haya, mejor para ellos, porque por un lado justifican mejor su labor, y por otro lado no tienen que tomar decisiones, porque las cosas no... Entonces, ¿cómo introducir un mecanismo que, en lugar de fomentar o incentivar la generación de reglamentos, de dificultades, fomente la simplificación automática, digamos, sistemáticamente? Eso es imposible, ¿no? ¿Cómo o es posible? Sí, no, a ver, parte de las 65 metas que hoy estamos poniendo para esta agenda de 5 años,
Muchas de ellas tienen que ver con, en primer lugar, cómo mejorar la calidad regulatoria, haciendo pasar, y una de las metas es esa, el 100% de todos los trámites que se generan en el país deben pasar por una evaluación de impacto regulatorio, ¿no? Que es este famoso RIA. Yo creo que esa es una de las... RIA, Sí, es pero ojalá que no significa que nos riamos de eso, porque ¿en qué consiste esto? Es una metodología que es internacionalmente, digamos, aplicada en la mayor parte de los países, en donde antes de, y en este caso lo estamos poniendo para la regulación que tiene que ver con trámites y procedimientos, tienen que pasar por una serie, digamos, de filtros para garantizar que esa regulación sea pertinente, sea adecuada, tenga un sentido, tenga un impacto real, y luego de eso es que se puede dar crear un determinado procedimiento o dar una determinada norma, ¿no? Eso no pasa hoy, digamos, hoy cada uno de los... Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es, digamos, la metodología? ¿En qué consiste? ¿Que es una prepublicación para que la gente opine? ¿O hay un estudio costo-beneficio? ¿Cómo es la cosa? Parte de eso es un estudio costo-beneficio, pero en realidad es más que eso, ¿no? Hay un proceso en donde tiene que, digamos, sustentarse un poco la pertinencia de esa norma, tiene que garantizarse la razonabilidad, la adecuación de esa norma al problema que quiere resolver, finalmente una metodología de cómo costear el impacto de esa norma. Hoy, cosa que no se hace, normalmente siempre se dice que no irroga gastos al Estado, y esa es un poco la justificación. ¿Y se prepublica también como parte del proceso? Sí, por supuesto, se tendría que prepublicar. Es una metodología que en realidad, como parte de la agenda, tendrá que ser desarrollada y aterrizada y también amigable para la aplicación, ¿no? Todavía no está desarrollada la metodología. No, teníamos una metodología hace mucho tiempo, pero que terminaba siendo muy complicada, y yo creo que hay que bajarla un poco a tierra al funcionario para que esto realmente pueda despegar. Esa es la intención de una de las metas de la agenda. ¿Quién va a hacer ese aterrizaje? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un área, una dirección general que se encarga sobre este tema de garantizar un poco que la regulación en general en el país no entorpezca el funcionamiento del mercado. Entonces estamos encargando a esa dirección, que va a ser quien va a llevar a cabo esta metodología y que va a hacer posible... ¿Tiene una fecha para entregar esa metodología? Nos hemos puesto de plazo el próximo año, en realidad. ¿Próximo año? Lo que pasa es que en este año tendrá que diseñarse la metodología, pero será un proceso de ir implementando la metodología para el próximo año. Es una de las metas, creo que bien importantes, pero además ya en la parte de ejecución también nos estamos comprometiendo, como otra de las metas de la agenda, de que el 100%, por ejemplo, de todos los procedimientos del comercio exterior que están involucrados en la ventanilla única de comercio exterior estén también simplificados, ¿no? En el caso del agua y de toda la gestión del recurso hídrico, también que el 100% de los procedimientos de lana, por ejemplo, estén también simplificados, ¿no? O sea, hay algunas medidas, algunas metas que se están poniendo en esta agenda que tratan de ir al tema regulatorio. Pero no solamente el tema regulatorio es importante y el tema de gestión. Como sabes, todo el proceso también de fiscalización y la parte del fortalecimiento de Indecopi es importante, ¿no? Eso te iba a decir, perdón, antes, el tema de Indecopi. ¿No habría que, ahora que estamos hablando de regulaciones, empoderarlo aún más para que pueda, digamos, tener más autoridad en la eliminación de las barreras burocráticas? Sí. Darle mucho más fuerza, más capacidad. En la ley última que se sacó en julio del año pasado, sobre la ley 30.056, donde sacamos una serie de medidas destrabadoras, se le dio mayores facultades a Indecopi para que pueda sancionar de oficio, digamos, y para que también, antes solamente era contra alguna denuncia que ellos podían resolver un caso, digamos, ¿no? Hoy, si eso ya se sabe, ellos pueden de oficio hacer esa sanción. Se le dio también la posibilidad de sancionar al propio funcionario público que comete la traba burocrática, y de alguna manera también se descentralizó la fuente de la información para Indecopi. En este caso, no solo el Consejo Nacional de la Competitividad, pero también los gremios privados pueden denunciar o pueden llevar los casos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los gobiernos locales o en algún sector del gobierno nacional, que algo no se está, digamos, que hay alguna traba o algún procedimiento que no se está cobrando lo adecuado, o los tiempos se están demorando, o algún requisito innecesario. Indecopi ya puede actuar. De hecho, ya desde que salió la norma, Indecopi ya ha estado sancionando
Yo creo que es un tema más de difusión. Nos toca a las demás entidades involucradas en este proceso, Secretaría de Gestión Pública, el propio MEF que tiene su equipo de seguimiento de la inversión, el Consejo Nacional que trabaja también en los temas de barreras, hacer más transparencia un poco de toda la información, ¿no? Lo que creo que va a ayudar, y Indecopi también está comprometida en esta tarea, es mirar cómo vamos transparentando la información de requisitos, costos, tiempos en los cuales se demoran un poco los procedimientos que de alguna manera frenan a la inversión, ¿no? Pero además Indecopi quizás necesite más personal, por lo menos esa oficina, ¿no? De repente no tiene la capacidad. Sí, incluir más también a los sectores. Deberían haber mecanismos, casi una suerte de comisiones permanentes con los gremios privados, o con sectores, digamos, vinculados a la producción, para saber dónde están los problemas, dónde están los trámites, los cuellos de botella, las cosas. De hecho, hoy se está trabajando muy articuladamente con el sector privado, que es quien finalmente sufre un poco los trámites. Y de alguna manera se está recogiendo muchísimo de ellos para todas estas medidas que en general están saliendo. Pero creo que sí es un proceso en donde hay que institucionalizar esta manera de trabajar. Hay algunos instrumentos que ayudan a esto. En el caso de los gobiernos locales, en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos el Plan de Incentivos, que ha sido un instrumento bastante exitoso para promover reformas, sobre todo en estos temas de simplificación en los gobiernos locales. No sé si recuerda, Jaime, cómo funciona este plan de incentivos. Se ponen metas, distintas metas de reformas que queremos que hagan los gobiernos locales, y contra el cumplimiento de esas metas, el Ministerio de Economía les da recursos adicionales al presupuesto. Y el modelo ha funcionado bastante bien. Los gobiernos locales, por esos recursos adicionales, han hecho las reformas que han sido necesarias y han sido bastante exitosos en promover reformas, sobre todo en los temas de simplificación. ¿Eso está medido? Yo no he visto ninguna medición de las reformas que hayan hecho los gobiernos locales. Sí, sin duda hay reportes, digamos, antes semestrales, me parece que ahora anuales, sobre cómo está yendo ese plan de incentivos, y es realmente un instrumento muy valioso, ¿no? Otros instrumentos, y que es parte de una de las metas que estamos poniendo en esta agenda, en la parte de facilitación de negocios, tiene que ver con el instrumento de las ventanillas únicas. Yo creo que la ventanilla única de comercio exterior, en la parte de comercio exterior, ha mostrado que es este tipo de mecanismos y de plataformas que articulan un montón de instituciones en un solo proceso de cara al inversionista, han sido muy exitosas y que pueden ayudar muchísimo. Entonces nos estamos comprometiendo en esta nueva agenda a tener por lo menos 2 ventanillas únicas que de alguna manera que ayuden a facilitar muchos de los procesos de inversión en los sectores que hoy necesitamos. Ventanillas únicas para que... Por eso, es una cosa que reclamaba, por ejemplo, AFIN, que ahora se entregan las concesiones y se firman los contratos y las obras comienzan a veces varios años después, porque el concesionario tiene que empezar a buscar todos los permisos, una cosa de locos. Entonces, finalmente hay, por ejemplo, la IRSA Centro, se entregó hace 4 años y hasta ahora no comienza, ¿no? No se sabe por qué. Entonces, ahí quizás haría falta una ventanilla única, en este caso para las concesiones, digamos, ¿no? Pero no sé para qué otros procesos, me imagino que para todo, pero... Sí, en general yo creo que el instrumento de ventanilla única, como su nombre lo indica, en realidad hay varias ventanillas únicas, pero la idea es que para un mismo proceso, digamos, por ejemplo, para los procesos de concesión o para el caso de lo que tenga que ver el sector hidrocarburos, digamos, ¿no? Todos los procesos por el cual tienen que pasar un proyecto de inversión, llámese desde la parte de saneamiento de predios, pasando por los temas de servidumbre, las autorizaciones de agua, etcétera, o sanitarias o lo que fuera, estén todas vinculadas en una sola ventanilla. Bueno, y que pues, sea el ¿quién va a Estado trabajar eso? ¿Quién va a proponer eso? La agenda de competitividad de alguna manera marca... ¿Dónde está el látigo? ¿Quién se encarga? Sí, digamos... El látigo lo tiene Angélica Matsuda, pero en este caso, por ejemplo, ¿quién diseña una ventanilla única para acelerar todas las concesiones, las APPs y todo eso? Es decir, para que... Bueno, en realidad, AFIN ha propuesto un mecanismo muy sencillo, y es que le permitan a una concesión, a un concesionario, digamos, a una asociación público-privada que ha ganado, que ha firmado el contrato, comenzar las obras de frente,
con cargo a, digamos, entregar luego los estudios y todo lo demás, la ingeniería definitiva, contra una fianza, ¿no? Pero claro, me parece que eso es demasiado revolucionario para el gobierno, entonces eso permitiría reactivar rápidamente una serie de APPs que están ahí esperando. Sí, yo creo que hay que tener un balance, digamos, ¿no? O, digamos, ni regulación que frene y que entorpezca, digamos, la inversión, pero tampoco, digamos, sin ningún tipo de autorización en donde haya que cuidar, o ya sea el tema, digamos, de sostenibilidad o de algún tipo de patrimonio, etcétera, que también, digamos, no, hay que cumplir con todo, pero exacto. Se puede ir avanzando con lo que sí, se pueda. Sin embargo, yo creo que hay un esfuerzo grandísimo de este gobierno por destrabar esto que de alguna manera ha estado frenando en distintas partes, y de lo que se trata aquí es de que los procedimientos sean razonables y que sean además razonablemente gestionados. Y eso es un poco lo que trata de alguna manera esta agenda de apuntar en la línea de facilitación de negocios. Veo, ¿no? Angélica, que están proponiéndose, por ejemplo, disminuir los costos logísticos de transportar carga, como es obvio, eso es fundamental para la competitividad del país. También incrementar significativamente, dicen, la formalidad laboral. Y luego incluso se proponen en algún disminuir, no solamente, digamos, incrementar el área de bosques con fines comerciales, que me parecería extraordinario. Ese es un objetivo ya más más que de competitividad, en fin, es un objetivo de producción. Pero en este asunto de la formalidad laboral, por ejemplo, veo, sin embargo, que las metas, digamos, no hay un área vinculada al tema laboral. Para el tema laboral habría que modificar la Ley General de Trabajo, habría que hacer una gran reforma, flexibilizar la legislación laboral para hacerla mucho más inclusiva, para permitir que las empresas puedan contratar gente, puedan incluir en para que los trabajadores informales puedan tener derechos, se necesita una reforma real, ¿no? Y eso no está contemplado acá. Sí, una de las, digamos, novedades de esta agenda respecto precisamente de la que tuvimos antes y hemos ido aprendiendo en el camino, es que el enfoque de capital humano en esta agenda en particular del 2018 es una de las más importantes. Y cuando hemos intentado mirar lo que es capital humano, estamos incluyendo ahí la parte educativa, sin duda, pero también la parte laboral y cómo es que estos dos se encuentran. Y por otro lado, el tema de salud, digamos, fundamentalmente para asegurar que, valga la redundancia, que los trabajadores tienen aseguramiento en salud y que haya un servicio de salud de calidad, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, de educativa y laboral, mucho de lo que está acá tiene que ver, por ejemplo, que las empresas en general ya no tengan cada vez menos dificultades para cubrir los puestos de trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho en que haya una calidad en la parte educativa que responda un poco a las demandas laborales, por ejemplo, ¿no? Que tienen las empresas. Hay, de alguna manera, metas que están relacionadas a los temas de acreditación, digamos, de carreras universitarias, lo mismo acreditación en el tema de los institutos técnicos, ¿no? Que está poniendo algunas metas al respecto. Y luego el empuje a todo lo que es informalidad laboral, ¿no? Ahí hay una meta súper retadora que tiene que ver que en 10% anualmente se incrementen la cantidad de empresas que se registran en la planilla electrónica, por ejemplo, ¿no? Creo que el tema de la informalidad laboral, en la medida que la agenda apunta mucho a mejorar capacidades, y que de alguna manera incluso no solamente los aborda una vez que salieron o digamos una vez que ya están trabajando en el mercado, sino cuando los jóvenes salen de la secundaria y que puedan tener mayor acceso a la educación técnica superior, este acceso y ligado esto a encontrar, digamos, su respuesta en el mercado laboral, hace de alguna manera que haya un mejor conocimiento de los derechos laborales, mayores capacitaciones, mayor capacitación, mayor calificación de los jóvenes, hace que también ellos puedan tener acceso a un empleo formal, y quien ya tiene una vez un acceso a un empleo formal, de hecho, que es algo que el propio joven va a seguir exigiendo, ¿no? Y eso es una vía también de llegar a informalidad. Como sabemos, en el sector control, ¿no? Angélica, en el sector privado,
digamos, el sector formal, la PEA formal es creo que el 20%, incluyendo al Estado, llega a ser el 30% más o menos, o sea, el 70% de la población económicamente activa es informal, es un porcentaje más alto, uno de los porcentajes más altos del mundo. Es un problema estructural que tenemos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la competitividad, porque a la larga, digamos que los únicos que, digamos, la mayor parte de los peruanos no pueden formalizarse y no pueden crecer, la mayor parte de las empresas no pueden crecer porque no pueden formalizarse. Y esto se debe a las leyes y también, por supuesto, a la capacidad, al capital humano, digamos, a los conocimientos, ¿no? Que tienen que ver con la productividad, pero hay que modificar las leyes. La ley general de trabajo es una traba absoluta, es un peso que nadie se atreve a tocar, es un tabú que no sé por qué hasta ahora nadie se atreve a enfrentar, ¿no? Sí, en realidad sí somos conscientes que hay algunos problemas en el tema, digamos, laboral, sobre todo en el tema de flexibilización, y sí, de alguna manera queremos que parte de lo que se va a discutir ahora en las mesas de trabajo respecto a cómo avanzar en estas metas que nos hemos puesto sobre informalidad van a terminar saliendo y va a ser parte de lo que de alguna manera se van a empujar en estos 5 años, ¿no? Lo que sí es que hay una decisión del conjunto de gente que participó en la elaboración de esta agenda, que es no solamente pública, sino también privada, en que sin duda no podríamos aumentar productividad en las empresas si es que no atacamos frontalmente el tema de informalidad, ¿no? Y lo estamos atacando en distintas partes y en distintos sectores, ¿no? Incluso en la parte de infraestructura y en la parte, digamos, logística, se está poniendo algunas metas también de reducción, alrededor del 5% de toda la informalidad de los servicios de transporte terrestre, ¿no? Que también es un problema, digamos, en todo el tema de infraestructura logística, de acceso a puertos, a aeropuertos, etcétera, ¿no? Y de cómo vamos, de alguna manera, formalizando también algún sector como tan importante en el tema logístico como el de servicio de transporte terrestre, ¿no? Entonces yo creo que esta agenda lo que intenta es de alguna manera poner alguna luz, orientar sobre las prioridades que tenemos y los retos que tenemos en el país en el tema de competitividad. Son 8 temas, 8 líneas estratégicas que estamos poniéndole esa luz, ese reflector, 65 metas que nos estamos comprometiendo, muchas de ellas en realidad, Jaime, bastante retadoras. Yo creo que la gran diferencia entre esta agenda de mayor alcance de 5 años respecto de la que podíamos ponernos con solo 2 años de alcance, es que las metas ahora sí son metas de alguna manera resultados y que creo que pueden llevarnos a otro estadio en el tema de competitividad, ¿no? Que fundamentalmente es lo que nos ha estado de alguna manera frenando, ¿no? Y lo que nos va a ayudar a tener un crecimiento ya ahora sí de manera sostenible en los próximos años, no solamente sustentado por la parte macroeconómica o la parte de estabilidad macroeconómica, que es lo que nos ha ayudado de alguna manera en los últimos años, pero los temas de innovación, por ejemplo, ¿no? Los temas de alguna manera de institucionalidad que también esta agenda toca, ¿no? Ahí veo, por ejemplo, que en lo que se refiere a innovación, respecto a la posibilidad de usar el canon de las universidades, que no se usa para investigación, proponen una meta muy poco ambiciosa, utilizar el 20%, el 30%, ahora creo que usan el 5%, pasar al 20% o al 30% en 5 años. Pero ese es seguir desperdiciándose. Ahí se necesita una solución inteligente, ¿no? Sí, yo creo que en esa meta en particular, y de hecho tienes razón, generó muchas discusiones en las mesas de trabajo cuando se tuvieron que estimar las metas para que de alguna manera sean realistas y también ambiciosas. El tema es que partimos muy de abajo, ¿no? Tenemos que solo 2%, alrededor del 2% de ese canon se utiliza y se ejecuta. Creo que hay varias cosas que cambiar ahí sobre la manera de cómo hacer más ejecutable, usable todos estos fondos. Parte de la agenda plantea una nueva manera, digamos, de utilizar estos fondos, que son parte de lo que se va a discutir, una nueva forma de crear un fondo. Hay una propuesta que se envió, digamos, ya al Congreso, pero todavía está en discusión, que tiene que ver con la creación de un fondo
único, digamos, para el manejo del canon, con un manejo mucho más eficiente, concursable, etcétera, con cuentas igual que vayan a los distintos, a las distintas regiones que tienen el canon, ¿no? Un poco la problemática es que de dónde proviene esa fuente del canon y cómo se ha hecho la distribución. Entonces, de alguna manera ha sido un poco difícil que ese dinero se ponga todo en un fondo único, sino que será forma de... todavía se está discutiendo cómo es que eso puede darse un uso mucho más eficiente, además con reglas más claras, en donde se pueda usar para proyectos que realmente sean rentables y que sean proyectos... Bueno, sería extraordinario. ¿No? Alguien tiene que tomar el toro por las astas en ese asunto, ¿no? Sí. Y, bueno, hay, por ejemplo, una meta en relación a lo que mencionaba, la forestación, incrementar 800.000 hectáreas del área de bosques con fines comerciales, eso son plantaciones forestales en buena cuenta, es decir, ya no permitir, en lugar de que la cosa se siga desforestando, empezar a forestar. Exactamente. Que es algo que es increíble para el potencial que tenemos en ese campo y sin embargo no se puede aprovechar. Pero eso suponía en algún momento, por lo menos, claros derechos de propiedad en las plantaciones, en la ceja de selva, por ejemplo, ¿no? Pero eso fue rechazado en la ley forestal y fauna. Y entonces eso es ¿qué solución se ha planteado para eso? Ahí el Ministerio, digamos, del Ambiente ha estado trabajando mucho en el tema de conservación de bosques. Ya la agenda pasada había recogido un poco eso, que tiene que ver con el trabajo, tú sabes, con las propias comunidades, ¿no? Hay una serie de convenios que se firman con las comunidades de esas zonas en donde hay un compromiso, digamos, de por medio para conservar y luego reforestar bosques, ¿no? Y que luego eso se ponga en valor y que eso se pueda hacer. Yo creo que ellos están revisando un poco la estrategia en materia de conservación y de reforestación de bosques, que yo creo que es parte de lo que va a ayudar a que, digamos, podamos asumir y avanzar en estas 800.000 hectáreas en estos 5 años, ¿no? Sí. En los 2 años pasados se avanzó en 400.000 más o menos, con algunas dificultades. Hoy yo creo que ellos están tratando de mirar... 400.000 no, ojalá hubiesen habido 400, no hay casi plantaciones forestales nuevas, hay muy pocas, por todos los problemas que ha habido. Y que es un desperdicio increíble, ¿no? Como potencial que tenemos ahí. Aquí se menciona, por ejemplo, y esto ya tiene que ver, es decir, esto me lleva al tema de cuál es la relación entre este plan y el Plan Nacional de Diversificación Productiva, porque veo que hay varias superposiciones, o esto incluye al Plan de Diversificación Productiva. ¿Cuál es la relación entre los dos planes? Por ejemplo, acá se dice articular a 25 empresas en cadenas globales de valor e identificar 8 cadenas globales de valor. Esto parece salido del plan de diversificación productiva, pero ¿cómo es eso? ¿Qué significa articular a 25 empresas en cadenas globales de valor? ¿De qué estamos hablando? Un ejemplo. A ver, te cuento un poco. A ver si pongo una empresa para articularme. Te cuento un poco sobre, digamos, la articulación. En realidad no es que haya una superposición, sino todo lo contrario. Digamos, hay una articulación bastante estrecha, no solamente con el plan de diversificación productiva, sino con los distintos planes que hoy existen. ¿Cómo estamos organizados? Tenemos un plan bicentenario, digamos, al 2021, que es el que nos marca la línea hacia adelante y las que nos debe poner un poco la luz al 2050, la que hace perspectiva muy hacia futuro. Nosotros nos enmarcamos en ese plan bicentenario, la agenda de competitividad trabaja en lo que tiene que ver en competitividad, poniendo de alguna manera algunas de las prioridades que están sectorialmente puestos en distintos planes. Uno de ellos, y por eso una de las líneas que tenemos nosotros, tiene que ver con desarrollo empresarial, desarrollo productivo empresarial, innovación y además internacionalización, que de alguna manera recoge, y por eso es que no es una duplicación, sino al contrario, es una articulación total con lo que de alguna manera también está en un nivel de detalle mayor, el tema del plan de diversificación productiva. Igual, también estamos articulados con el tema de la Estrategia Nacional de Exportación o el Plan de Desarrollo Logístico, por ejemplo, que también tiene el MTC, el tema de la Estrategia de Crear para Crecer que tiene Concitec, y de alguna manera lo que hace esta agenda es que en lo que tiene más impacto en competitividad es lo que le pone una prioridad y articula lo que estos distintos planes van a desarrollar en un nivel más operativo. No hay, por ejemplo, aquí debería haber como meta, no hay un Plan Nacional de Infraestructura, no existe un Plan Nacional
perfeccionar la infraestructura pues de 10, 15, 20 años, ¿no? Es una cosa elemental. Ahora, bueno, no me has respondido qué significa esto de 15 o 25 empresas dentro de cadenas globales, no sé qué se refiere, Sí. en fin, no sé si eso valga la pena porque nos ha ganado el tiempo también. Sí, Pero, básicamente ahí, Jaime, rapidito, o un ejemplo, si me puedes sí, poner. tiene que ver con muchas de estas empresas transnacionales que vienen a invertir de manera directa, digamos, en el Perú, y cómo es que estas cadenas, estas transnacionales, pueden absorber y encadenarse con muchas de las empresas peruanas y que eso ayude de alguna manera a internacionalizar estas empresas, incorporándose en toda la cadena global que tienen esas transnacionales en el mundo, ¿no? Y eso es un poco parte del enfoque que está articulado con la visión que tiene Mincetur y con la visión que tiene también Produce, ¿no? Dicho sea de paso, aquí se está planteando riego tecnificado 25%, 30%, la agricultura 15%. con sierra productiva podríamos llegar al 100% en 5 años, en toda la sierra. No, pero la sierra productiva no sé por qué razón nunca se le hace caso, ¿no? Eso es para si quieren aumentar la competitividad del país. Lo que tienen que hacer es aplicar riego por aspersión y pequeños reservorios familiares en toda la sierra, es lo más sencillo. En lugar de eso se van con grandes obras como mi riego y cosas que satisfacen a los ingenieros pero no sirven para nada, ¿no? Bueno, esa es una recomendación, pero ya no tenemos más tiempo. Ojalá que lo incluya. Muchísimas gracias, Angélica Gracias Matsuda. a ti Muchas por la gracias oportunidad, Jaime. Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, ha presentado entonces la Agenda de Competitividad 2014-2018. Vamos a una pausa y regresamos con un informe de Claudia Prenti sobre parques industriales, hablando de competitividad, sobre todo dentro de nuestro segmento dedicado a la ciencia y la tecnología. Parques industriales en Ancón e Infantas, el parque tecnológico, metalmecánico de Infantas, que necesita expandirse, ya tiene un laboratorio. Regresamos.